Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi junto cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Aleluya. Aleluya. Alguien que le adore en esta hora. Señor, háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Que tu gloria descienda en esta mañana, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Aleluya. Que tu palabra corra y sea glorificada, y que podamos ser llenos de su Santo Espíritu en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando un gloria a Dios, se puede sentar con gozo y alegría. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Segunda de Corintios 3 dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Voy a hablar en esta mañana acerca de la gloria y el Espíritu. Espíritu con E mayúscula, cuando lo pongan ahí en el título, por favor. La gloria y el Espíritu. Existe una doctrina moderna que dice que el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo a través de la manifestación o la señal de hablar en nuevas lenguas, ha cesado. En otras palabras, que ya no hay necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, o me imagino que no hay necesidad de hablar en lenguas. Dicen que cuando alguien viene al Señor, ya recibió el Espíritu Santo. Y hoy le voy a explicar la diferencia, pero antes de entrar en eso, quiero que tenga en cuenta la importancia que tiene la operación del Espíritu de Dios para poder ver y conocer la gloria de Dios. Amén. Ahora, esto que le estoy diciendo es muy delicado, pero le voy a explicar la doctrina. Dice entonces, el Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: ¿os es necesario nacer de nuevo? Porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que es necesario. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dando a entender que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo natural. Amén. Una cosa es lo terrenal, otra cosa es lo celestial. Pero aquí hay que entender algo. Cuando alguien se bautiza, porque el nuevo nacimiento comienza con el bautismo en aguas. Cuando alguien se bautiza, nace de nuevo. Amén. Pero una cosa es recibir el Espíritu de Dios, otra cosa es ser lleno del Espíritu de Dios. Creo que me entendieron. Una cosa es que yo lo reciba cuando nazco de nuevo, porque he nacido ya no en la carne, sino he nacido en el Espíritu. Pero otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Y ambas son necesarias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que seréis bautizados en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía: sed llenos del Espíritu Santo. Es importante conocer la doctrina. El Espíritu Santo no ha cesado. Y la Biblia habla claramente de la señal que hay para que la gente sepa que el Espíritu Santo está llenando a la iglesia.
La iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay manifestación de la gloria de Dios y hay una señal que se llama el hablar en nuevas lenguas. Cuando alguien empieza a hablar en nuevas lenguas, eso quiere decir que la gloria de Dios ha llegado sobre él y lo ha llenado. Pero quiero decirle a todos que puede levantarse la doctrina moderna, que se pueda levantar la filosofía que quiera. Esta señal todavía sigue y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Así que es necesario que todo el que ha nacido de nuevo busque la llenura del Espíritu Santo. Lo recibiste, has nacido, pero el que ha nacido no se queda con los pies sin moverlos, sin gatear y luego caminar. No se queda con la boca sin hablar. Dios le dio boca para que hable. Dios le dio pies para que aprenda a caminar. Dios le dio. Imagínese usted que el bebé crezca y no camine. Que el bebé crezca y no hable. Es triste que muchas veces hay enfermedades que no permiten esto, pero nadie estaría alegre o contento o sentiría satisfacción de ver un niño que ha crecido y no camine. ¿No es cierto? Pues así es la llenura del Espíritu Santo. Si naciste de nuevo eres un bebé, pero tienes que aprender a caminar. Y los pasos de fe se dan a través de caminar en la doctrina, en la sana doctrina. Pero también hay que aprender a hablar. Y hay que aprender a hablar el lenguaje del Espíritu. Y el lenguaje del Espíritu son las lenguas. Así que, hermanos, el Espíritu Santo no ha cesado. El que habla en lenguas ha aprendido a hablar el idioma. Cuando un bebé crece, él no aprende a hablar bien, o sea, no aprende a hablar con un léxico ya avanzado. Empieza a dar palabritas, empieza a hablar cosas sencillas, las palabras a veces no las pronuncia bien. Pero a poco, a la medida que va creciendo, ya va formando oraciones completas. Y ya va formando entonces, ya empieza a construir el idioma adecuadamente y luego empieza a perfeccionar su acento. Empieza a perfeccionar sus palabras, pero todavía sigue hablando palabras de un niño. Sigue hablando palabras todavía no ha conocido las palabras profundas. Todavía no sabe hablar con elocuencia, pero ya sabe hablar. Amén. Los que hablan en lenguas dicen, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Usted está dando palabras. Pero desarróllelas, porque usted no se va a quedar bebé toda la vida. No se va a quedar de 3, 4, 5, 6 años hablando cosas sencillas. Usted tiene que aprender a hablar bien y tiene que aprender a saber lo que está diciendo. Eso se llama la revelación y la interpretación. Lo que quiere decir que yo no me puedo quedar con lo mismo que aprendí ayer. Tengo que ir más allá, y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo hoy. La gloria venía y el profeta vio la gloria. Hoy le traigo un mensaje sencillo, porque el mensaje es sencillo, pero aquí pasaron varias cosas. Dice, me llevó, porque todo esto eran parte de una serie de visiones que tuvo Ezequiel, pero no eran visiones sin sentido. Todo tenía sentido, todo tenía una razón de ser. Si usted se da cuenta, en el capítulo 3 él comienza a hablar acerca de la palabra y le dice él, y me puso el rollo del libro y me dijo que me lo comiera. Me pareció raro. Yo dije, no, Señor, ¿cómo me va a comer ese pedazo de papel? Pero se lo comió obedeciendo a la palabra de Dios y le supo dulce como la miel. Porque lo primero que hay que hacer es aprender la doctrina, la palabra. Hay que aprender a degustar lo que recibimos de Dios. Y nos tiene que saber bueno. Cuando no me sabe bueno es porque mi gusto no se ha desarrollado al gusto espiritual.
Cuando un mensaje espiritual no me gusta es porque yo estoy en la carne, mi paladar es carnal, no es espiritual. Pero cuando a mí me empieza a gustar estas cosas espirituales, cuando me sabe dulce como la miel, quiere decir que ya estoy desarrollando un sentido en el espíritu. Porque la boca está para hablar la palabra de Dios, está para lo que decía Pablo, para profetizar, o está para hablar en lenguas. No está para hablar chismes, no está para hablar mentiras ni groserías, está para hablar la palabra y está para hablar en lenguas. Para eso está mi lengua. Esa es la lengua espiritual. Si se burlan de ti porque hablas en lenguas, es un pensamiento carnal. Es más, le voy a regalar un versículo, lo que Pablo le dice a los corintios. Para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Así que no te preocupes si se burlan de ti porque eres espiritual. El que se burla no sabe las cosas del espíritu, pero el que sabe las cosas del espíritu entiende, percibe y ha desarrollado los sentidos espirituales para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso proseguimos a la meta hasta alcanzar el hombre perfecto. De modo que seamos transformados de gloria en gloria, todos mirando como un espejo la gloria de Dios. Eso es lo que dice el siguiente versículo, el que le cité al principio. A todos nos gusta. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Eso sí, mejor dicho, sacan hasta canciones con eso, y eso está bien. Pero ¿por qué no leemos el que sigue? Todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. El espejo es la gloria de Dios, y el reflejo del espejo tiene que ser la gloria de Dios. Cuando yo me pare en el espíritu, en el espejo espiritual, yo tengo que ver la gloria de Dios. Yo no puedo ver mi rostro, no puedo ver quién soy yo. Porque si estamos revestidos de Cristo, estamos reflejando al que estamos representando. Porque lo que transforma el corazón no es la fuerza propia, no es la voluntad propia. Lo que transforma el corazón es la gloria de Dios. Lo que nos tiene aquí alabando a Dios es la gloria. Por eso cuando te pares enfrente del espejo espiritual, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, que la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, como a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es que cuando el Señor me llena con su Espíritu y yo empiezo a desarrollar estos sentidos espirituales, claro, para el que está en la carne va a ser locura. Para el que está en lo terrenal va a ser locura. Para el que busca a Dios solamente por un beneficio económico o por la salud, es una locura. No, y no me están ofreciendo nada. En cambio aquí me ofrecen prosperidad. Viene aquí un falso profeta, un payaso de esos, a decirme que me va a ir muy bien en esto y en lo otro, sabiendo que ni siquiera los profetas Dios los usó para eso. Si usted lee a los profetas, es que ni siquiera los han leído. Si usted los lee, usted se da cuenta que la gran mayoría de profecías no son positivas, son negativas. Yo le digo, un 70% de la profecía es negativa. Y se para cualquier payaso en un lugar así parecido a este, no como este, pero parecido a este, a decirte un poco de cosas bonitas, y dice que es profeta, cuando eso ya se acabó como ministerio. Y si hay profecía, es el don que Dios lo da cuando quiere. Así que yo no me puedo autoproclamar profeta. Si Dios me lo da en el momento determinado, Dios sabe. Pero algo sí le digo, si va a haber palabra de Dios, no va a ser para aportar a la carne. Todo lo contrario, va a ser para transformarnos. Porque la gloria de Dios está para transformarte. Apréndetelo, nunca se te olvide. La gloria de Dios está para transformarme. Porque será sepultado en deshonra, pero resucitará en gloria.
Eso quiere decir, mis amados hermanos, que cuando Dios se manifiesta en el Espíritu, algo está cambiando en mi interior, algo en mí está siendo transformado. Ahora entiendo por qué Satanás se está levantando contra la doctrina del Espíritu. Ya entiendo por qué, porque sabe que lo único que va a transformar al ser humano es su espíritu. Lo único que te va a sacar del lodo cenagoso es su espíritu. Lo único que te va a levantar es su espíritu. ¡Oh, aleluya! Habrá alguien amando ese espíritu en esta hora. ¿Sabe qué, mi hermano? No importa lo que suceda, no importa nada de lo que pase a nuestro alrededor, siempre y cuando su presencia, su gloria y su espíritu esté con nosotros. Porque lo que nos va a transformar es su espíritu. Y lo que nos está transformando es su espíritu. Procure hablar en lenguas. Procure hablar en lenguas. Aprenda. No se quede con lo mismo que aprendió. No se quede con los babulcheitos. Lo que hablan los niños así. Esas palabras. No. Desarróllelo. Desarróllelo. Usted está creciendo en una doctrina que tiene revelación y que tiene interpretación. No te quedes en la misma posición diciendo siempre lo mismo. Tienes que aprender a profundizar. Hay una profecía aquí mismo en Ezequiel. Creo que está antes de esto. ¿Antes o después? Sí, creo que está antes. Ezequiel tiene una visión del templo. Pero es que mire, hermanos, todo tiene un orden. El capítulo 7, el capítulo 6 o 7. Ezequiel tiene una visión. Él tiene una visión antes sobre la gloria de Dios y ve las ruedas y todo eso. El Señor se empieza a revelar, se empieza a mostrar a él para que él entienda a dónde lo va a llevar. Pero lo primero que le muestra es la situación de Israel. Entonces hay una visión, hermanos, que es la cosa más triste que puede haber. Porque el Señor le empieza a abrir los ojos para ver, pero no lo que estaba pasando en la superficie. En la superficie Israel estaba, mejor dicho, en su salsa, como decimos. Pero Dios comienza a revelar lo espiritual. ¿Sí ve? Una cosa es lo que vemos alrededor nuestro, pero hay otra visión que se llama la visión espiritual. En la visión espiritual hay discernimiento, pero solamente los espirituales pueden tener este tipo de visión. Y el Señor le empieza a dar esa visión espiritual a Ezequiel. Y él empieza a darse cuenta y dice: mira lo que está haciendo mi pueblo. Y le muestra el santuario, el templo en Jerusalén. Y empieza antes de la entrada en el atrio, estaban todas las jovencitas, las señoritas. Dice, estaban endechando a Tamuz, que era un dios falso. Miren las muchachas, las jovencitas, en vez de estarme adorando a mí, están en Facebook, en Instagram. Están pensando a ver a quién impresionan. No me están adorando. No están en el espíritu. Oiga, pero están en la iglesia. Sí, pero no están en el espíritu. Estaban adentro y no estaban. Pero le dice, esto no es todo. Ahora mira, entra al lugar santo donde están los sacerdotes. ¿Sabe qué dice? Que abrió un hueco para que él viera. Y se puso a ver que la puerta del tabernáculo, el tabernáculo estaba sitiado con la puerta hacia el oriente, pero la puerta no era el lugar a donde ellos tenían que ver. Cuando usted entraba, usted no miraba al oriente, usted miraba al occidente. Y eso tenía sentido. ¿Sabe por qué? Porque el oriente es donde nace el sol. Y resulta que el sol para los egipcios era un dios. Amén.
Y para muchas generaciones y muchas culturas el sol era un Dios. Entonces el Señor dijo, ustedes no van a ponerse a mirar a ese Dios. Ustedes tienen que darle la vuelta y mirarme a mí. El que se acerca a Dios tiene que dar la vuelta. Eso se llama convertirse. Convertirse es dar la vuelta. No puedes estar mirando al mundo, tienes que estar mirando a Cristo. Así funciona esto, ¿sabe? Esto no es que yo estoy mirando al mundo y sigo aquí en el templo mirando al mundo. No vale así. Hay que salir de en medio de ellos, apartarse, no tocar lo inmundo. Y ahí sí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿sabe qué? Los sacerdotes estaban mirando al oriente, o sea, le estaban dando la espalda. ¿A qué? Le estaban dando la espalda al arca del pacto que representaba la gloria de Dios. Y era mirando al oriente hacia la puerta y estaban adorando el sol. Los sacerdotes, los que sirven, estaban adorando al sol. Y el Señor dijo, me indigna. ¿Usted sabe cuántas sectas, denominaciones, religiones hay supuestamente adorando a Jesús? ¿Sabe en este momento cuánta gente no está reunida supuestamente adorando a Jesús en el mundo? Cantidades, muchísimos. Pero el que no está en el Espíritu le está dando la espalda a Dios. El que no se llena del Espíritu no está adorando a Dios. Yo le voy a decir a lo que va a sonar un poco duro y me perdona, pero es la verdad. Si estamos aquí para ser llenos del Espíritu Santo y Dios lo derramó en abundancia, y si yo no me lleno, es culpa de Dios. Es que Dios no me quiso llenar hoy. No, es que le di la espalda. Ahora le voy a dar otro relato. Resulta que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez al año, él tenía en su vestidura unas campanas en la parte de abajo. Las campanas era para que la gente allá afuera supiera que estaba vivo. Y lo amarraban con una cuerda por si acaso se moría, lo sacaban arrastrado porque nadie podía entrar ahí. El que entraba ahí moría. Pero ¿sabe qué sucedía cuando el sacerdote le daba la cara a Dios? Él no se quedaba como muerto, ni se quedaba parado haciendo un rito. La gente, imagínense afuera esperando, se nos murió el sacerdote, no oímos nada. No hay sonido. No hay sonido. Pero ¿sabe qué hacía el sacerdote, el sumo sacerdote cuando entraba? Y ponía la sangre en el propiciatorio y la gloria de Dios derramaba. Decía que él no podía controlar sus movimientos y empezaba a danzar y las campanas empezaban a sonar. Las campanas son las lenguas espirituales. Si yo no produzco sonido, estoy muerto, o estoy muerto, le estoy dando la espalda a Dios. Pero cuando yo me acerco a la presencia de Dios, tengo que producir un sonido. La gloria de Dios tiene un sonido. Si usted lo lee ahí, dice que su sonido era como el estruendo de muchas aguas. Deje que los hermanos hablen en lenguas, y el que lo calle lo reprendo en esta hora, porque el que está metido en el Espíritu produce sonido. Tiene que producirlo. Nadie tiene el permiso y el derecho para callar a alguien que esté hablando en lenguas. Nadie lo tiene. Porque aquí estamos frente a la presencia de Dios. Los demás de pronto le están dando la espalda, pero aquí se predica una sana doctrina. Aquí invocamos el nombre que sobre todo no. Déjelo que hable en lenguas, déjelo que se llene, déjelo. En la gloria de Dios. Déjelo. Si te estorba, vete al baño.
salte, porque no es un ambiente para ti si estás en la carne, no es para ti si estás en lo terrenal. Cuando estamos en lo espiritual, estamos en la presencia de Dios. Pero quiero decirle que todo el que es salvo tiene que hablar en lenguas, tiene que producir el sonido, tiene que hacerlo. Aquí no importa si era tímido. Aquí no importa si era de un temperamento de pronto introvertido. Eso no tiene que ver con el temperamento. No, que porque él es extrovertido, entonces por eso habla en lenguas. ¿Quién te dijo a ti eso? El sacerdote podría haber sido el hombre más introvertido, pero cuando la gloria de Dios descendía, lo hacía mover. Yo no te digo salta, yo no te digo haz una cosa o la otra. La única señal que tiene que salir de tu boca son las nuevas lenguas. Eso sí tiene que salir de tu boca y tiene que ser audible. Se tiene que oír porque es un sonido que produce el Espíritu. Vea, lo triste de la historia no es que Dios demuestre la realidad. Porque yo le voy a mostrar dos realidades: la realidad nuestra y la realidad de los demás. Y los demás me refiero a los que no están en el Espíritu. Y nuestra porque confío en que todos estamos en el Espíritu aquí. Pero vea, el capítulo siguiente a ese dice: ahora mira lo que voy a hacer. Y puso a 6 ángeles con armas de destrucción. Pero puso a uno, a un varón que tenía en su cinto colgado un tintero de escribano. ¿Y sabe qué le dice? Todos los que producen el sonido, póngales una señal. Póngales una señal. A los que han hablado en lenguas, a los que han orado, a los que han persistido, a los que alaban a Dios, póngale una señal. Porque va a pasar los destructores y al que vean con la señal no lo van a tocar, porque este es mío, este produce el sonido, este es espiritual. Esa es la realidad de nosotros. La destrucción viene sobre los que no son espirituales, pero para nosotros hay una salvación prometida. Habla en lenguas, asegura tu vida con el Espíritu. Qué bueno es Dios con aquellos que le aman. Bueno es Dios con el que espera en Él. Su misericordia será conocida por las generaciones. Miren los pasos. Lo puso a la puerta del templo, porque este templo no era ese templo. Este templo era la visión del templo. Pero antes de entrar en ese templo había un río. Y él decía: tienes que cruzar el río para poder llegar al templo. Y él se dio cuenta: bueno, ¿dónde hay una barquita por aquí? ¿Dónde habrá una balsita, algo para yo cruzar? No, Señor. Aquí te tienes que sumergir en ese río. Y él se metió un poquito. Dijiste algo en lenguas, bien. Bien, la tienes en los tobillos. Pero métete un poquito más hasta que te lleguen las rodillas. Ya no hablaste 5 minutos, ahora son 10. Pero métete un poquito más. Ahora el agua te da la cintura. Ahora lo haces todos los cultos hablas en lenguas, pero métete un poquito más, porque cuando te metes un poquito más vas a saber la revelación, la interpretación de lo que estás hablando. Te va a llevar a las puertas del templo y allá está la gloria de Dios. Si alguien quiere ser transformado, llénese con el Espíritu Santo.
Llénese con el Espíritu Santo. Llénese con el Espíritu Santo. No lo detenga, no lo pare. No viva el evangelio simplemente por mostrar una cara que no es espiritual. Esto va más allá del saco y la corbata. Va mucho más allá del peinado. Va mucho más allá de lo que tengo en mi billetera. Va más allá de la ofrenda y los diezmos. Va más allá de los cánticos. Va más allá de los instrumentos musicales. Esto es nuestra vida. El Espíritu nos transforma. Su gloria. Si hay que salir de la rutina, hay que salir de la rutina. Pero tengo que nadar al otro lado. Tengo que nadar porque allá está la gloria de Dios. Esto va más allá de las luces de las cámaras. Va más allá de la internet. Es un templo espiritual. No es un templo hecho de manos de hombres. Él dice que vio la gloria de Dios entrar. Usa rocandala vacía. Él vio la gloria de Dios entrar, pero todavía estaba ahí en la misma posición. Él vio la gloria de Dios, pero dice: empecé a recordar las palabras, las visiones. Empecé a recordar lo que conocía de la palabra. Empecé a recordar y el Espíritu comenzó a levantarme. Comenzó a levantarme. Cuando yo le pongo cada experiencia que he tenido en la presencia de Dios, todo lo que he aprendido, el Espíritu comienza a levantar. Él quiere levantar a alguien en esta mañana. Esta es una iglesia espiritual. Rebaca sorora betende que chelema saída. Ujambonson cantalama silla la candala baji. Que sorolo marai tele que se le va shiriri con baba. No se vaya de este lugar sin hablar en lenguas. Haz que tú tienes las campanas. Te bautizaste en el nombre de Jesús. Él puso unas campanas. No se pueden quedar muertas. Hay que hacerlas sonar. Hazlas sonar. Las campanas no es para dejarlas quietas y muertas. El sacerdote que no hacía sonar sus campanas se moría. Se moría si fuera sacerdote. Así tuviera el vestido. Se moría si no sonaba. Si yo no hablo en lenguas, hermano, no estoy en nada. Si no me lleno del Espíritu, no estoy en nada.